Esto no es un cuento de hadas, es la historia real que el México colonial quiso borrar. La historia de Isabela, la hija blanca y rechazada de un poderoso hacendado de Guanajuato, que fue entregada como castigo a uno de sus esclavos más fuertes. Lo que le escondía en su jacal no era solo pobreza, era un secreto tan poderoso que partió en dos a la familia más rica de la región y reescribió el destino de todos. Si crees que ya lo has visto todo, espera a escuchar esto. Coméntame de qué parte del mundo me ves y dime, ¿crees que el amor verdadero puede vencer a la maldad más arraigada? Los salones de la Hacienda de la Cruz parecían sacados de un sueño europeo. Altos techos con vigas de cedro, pisos de mármol traído de Puebla y lámparas de plata que reflejaban la luz de cientos de velas. El aire olía a flor de naranjo y a polvo de tabaco. Era la fiesta del grito de independencia de 1805, y la élite criolla de Guanajuato se reunía para celebrar su poder, su sangre y su riqueza, construida sobre la espalda de miles. Entre el rumor de sedas y charlas sobre minas, allí estaba ella, Isabela Mendoza y Alvarado. Hija única del hacendado don Rodrigo Mendoza, dueño de media región. Pero Isabela no era la joya que su padre hubiese querido exhibir. No por falta de rostro tenía uno hermoso, de ojos verdes y labios finos, sino por su cuerpo, que desde la adolescencia se había desarrollado con una robustez que los cánones de la época tildaban de grosera, de plebeya. Su vestido, de brocado carmesí, le quedaba apretado. Los murmullos la seguían como moscas. Esa noche, un grupo de jóvenes herederos, hijos de otros hacendados, se congregaba junto a la fuente del patio interior. Entre ellos, estaba Alfonso, el pretendiente que su padre le había insinuado. Dicen que tu padre quiere unir las haciendas Mendoza y Rojas casándote con la señorita Isabela, dijo uno, con voz burlona. Alfonso tomó un sorbo de su aguardiente y soltó la bomba, lo suficientemente alto para que todos, incluida Isabela, lo oyeran: prefiero casarme con una mula de carga. Al menos esa es útil y sabe callar. Con el tamaño de esa mujer, podría usarla como barricada si los indios se sublevan. La carcajada fue un látigo que cruzó el salón. Isabela se detuvo en seco. El rostro se le encendió, pero no de vergüenza, de una rabia fría y antigua. Lo que más dolió no fue la burla, sino lo que vio después, al fondo, su padre, don Rodrigo, observando la escena. No frunció el ceño, no intervino. Solo dio media vuelta y continuó su conversación con el corregidor, como si su hija fuera un mueble mal colocado. Esa noche, Isabela no bailó ni una pieza. No puedo más. Subió a sus aposentos, se quitó el corsé que le marcaba la carne, y frente al espejo de marco dorado, juró que nunca más lloraría por ellos. Al día siguiente, la llamaron al despacho. Don Rodrigo estaba sentado tras su escritorio de caoba, flanqueado por el capataz y el administrador de la hacienda. Su expresión era la de un hombre que negocia el precio del ganado. Isabela, tu conducta, tu presencia, son un constante recordatorio de un fracaso. No has logrado un matrimonio conveniente. Pero hasta lo inútil puede tener un uso. Ella lo miró, sin comprender. El rey, a través del virrey, necesita recompensar a ciertos individuos por servicios en la pacificación de los territorios del norte. Se ha concedido la libertad a un grupo de esclavos cimarrones capturados. A uno en particular, por su fuerza y lealtad, se le ha otorgado además un terreno. Pero un hombre libre necesita una mujer. Una compañera. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza desbocada. ¿Y qué tengo que ver yo con eso, padre? Don Rodrigo la miró por primera vez directamente a los ojos. Tú serás esa compañera. Serás entregada a él. Es un castigo ejemplar para ti y un mensaje para todos: hasta la hija de un Mendoza puede ser rebajada al nivel que merece. El mundo perdió todo sentido. ¿Me estás regalando, como a una esclava? Te estoy colocando donde tu naturaleza siempre ha pertenecido, sentenció él. Él se llama Cayetano. Prepárate. Te vas mañana. Isabela no suplicó. Tomó el único recuerdo de su madre fallecida, un relicario de plata, y lo escondió entre sus ropas. A la tarde siguiente, una carreta sin adornos la esperaba en el límite de las tierras de la hacienda. Ni su padre ni ningún sirviente la despidieron. La carreta avanzó por polvorientos caminos, alejándose del mundo del oro y la plata, hacia las colinas áridas. Tras horas de viaje, se detuvo frente a un jacal de adobe y techo de palma, con una pequeña milpa al lado. Y frente a la puerta, de pie, esperándola, estaba él. Cayetano era alto, más de 6 pies, con una complexión que hablaba de años de trabajo brutal. Su piel era del color de la tierra cocida por el sol, marcada por cicatrices que contaban historias de látigo y resistencia. Sus ojos, negros y profundos, no tenían miedo, ni sumisión, sino una calma vigilante. No parecía un hombre recién liberado, parecía un rey en su propio exilio. La carreta se fue.
El silencio era absoluto, roto solo por el canto de un grillo. Isabela se bajó, su vestido sencillo de percal acumulando polvo. Esperaba ver desprecio en los ojos de aquel hombre, quizá lujuria, o la simple indiferencia de quien recibe una herramienta. Cayetano inclinó levemente la cabeza. La casa es pobre, pero es segura. Puedes entrar si quieres. Su voz era grave, serena, sin rastro de burla. Isabela, desconcertada por la simple dignidad del gesto, entró. El interior era una sola estancia, un petate en un rincón, un fogón de 3 piedras, un metate, algunos jarros de barro y una pequeña mesa. Olía a leña, a hierbas y a tierra limpia. Puedes dormir allí, dijo señalando el petate. Yo dormiré afuera, en la galería. Esa noche, Isabela se acostó vestida, escuchando los sonidos desconocidos de la noche. Oía los pasos suaves de Cayetano afuera, el crujir de la madera cuando se acomodaba. No hubo intento de tocarla, ni una palabra de más. La entretenían como un objeto, pero este hombre, este ex esclavo, la trataba con un espacio respetuoso que su propia sangre le había negado. Los días pasaron. Cayetano salía al amanecer a trabajar la tierra. Isabela, al principio, solo observaba desde la puerta. La vida aquí era de una sencillez brutal y honesta. Una mañana, sintiéndose inútil, intentó moler maíz en el metate. Lo hacía torpemente, derramando los granos. Cayetano, que entraba en ese momento, no se rió. Se acercó y, con paciencia, le mostró el movimiento circular y firme. Tus manos son fuertes, observó. Aprenden rápido. Era la primera vez que alguien elogiaba sus manos, siempre consideradas demasiado grandes y toscas. Un elogio sin condescendencia. Poco a poco, Isabela empezó a ayudar. Aprendió a hacer tortillas, a reconocer las hierbas comestibles, a cuidar las gallinas que Cayetano había conseguido. Una tarde, lavando ropa en el arroyo cercano, una mujer indígena de la comunidad vecina se le acercó. Tú eres la mujer del hombre de hierro, dijo. Él te mira cuando no ves. Con ojos que no son de dueño. Isabela se ruborizó. No era de nadie, pensó, pero la observación se le quedó grabada. La tensión inicial se fue transformando en una compañía silenciosa. Por las noches, Cayetano tallaba pequeñas figuras de madera, pájaros, perros, flores. Una vez, Isabela se atrevió a preguntar, ¿quién te enseñó? Él hizo una pausa larga. Un hombre viejo, en los túneles de la mina. Decía que las manos que solo saben romper piedras se olvidan de crear. Y el alma se muere. Isabela sintió un nudo en la garganta. Este hombre tenía un alma. Y ella, en el lujo de la hacienda, nunca había conocido a nadie que hablara así. El cambio llegó con la enfermedad. Una fiebre repentina agarró a Isabela, producto, tal vez, del agua del arroyo o de la humedad de la noche. Cayetano no entró en pánico. La acostó, preparó tés de hierbas amargas que recolectó él mismo, y la cuidó. Le pasaba paños húmedos por la frente, le daba caldo de gallina en pequeñas cucharas. Una noche, en la fiebre, Isabela agarró su mano, grande y callosa. No me dejes, susurró, asustada. Él apretó suavemente su mano. Mientras yo respire, no te dejaré. No eran palabras de amor, sino de un juramento profundo. Cuando la fiebre cedió, algo había muerto en Isabela, y algo nuevo, frágil y poderoso, había nacido. Fue durante su convalecencia, intentando ordenar el jacal, que encontró el secreto. Detrás del petate de Cayetano, una tabla del piso de tierra estaba suelta. La movió, y allí, enterrado en un hueco forrado con tela, había un cofre pequeño de madera desgastada. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro no había monedas de oro, ni joyas. Había un manuscrito, unas cuentas meticulosamente anotadas en un libro, y una carta con un sello familiar que le heló la sangre, el sello de los Mendoza. La carta estaba dirigida a un capataz de la mina La Purísima, fechada 20 años atrás. Ordenaba la supresión inmediata y silenciosa de un grupo de esclavos que amenazaban con una rebelión, tras haber encontrado una veta de plata extraordinariamente rica en un túnel secreto. La carta estaba firmada por su propio abuelo, don Agustín Mendoza. Y anexa, había una lista de nombres. El primero de la lista, Cayetano, líder. Nota, no eliminar. UT. Conoce la ubicación exacta de la veta, sangre de luna. Presionar. Isabela leyó una y otra vez. La veta sangre de luna. Su familia no solo era rica por la agricultura y la ganadería. Su fortuna legendaria provenía de una mina de plata secreta, explotada con sangre esclava, y Cayetano era la clave. Él no era solo un esclavo liberado por lealtad.
Era un hombre a quien habían mantenido vivo por interés, a quien habían arrancado su libertad y su conocimiento. Y su padre, don Rodrigo, lo sabía. Por eso lo había liberado en estas tierras lejanas, pero a la vista. Por eso le había entregado a su hija indeseable, para atarlo, para vigilarlo, para seguir explotándolo desde la sombra, usando a Isabela como un grillete de carne y hueso. Cuando Cayetano regresó esa tarde, Isabela tenía el cofre abierto sobre la mesa. Él se detuvo en la puerta. Su rostro, siempre impasible, mostró por un segundo un dolor tan profundo que a Isabela le faltó el aire. No dijo nada. Se sentó frente a ella, aguardando. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó ella, la voz quebrada. Desde el primer día. Cayetano respiró hondo. Por dos razones. Primera, porque si lo hubieras sabido, me hubieras visto solo como una llave para una mina, no como un hombre. Y segunda, hizo una pausa, mirándola a los ojos con una intensidad que la traspasó. Porque esperé a ver si la hija del hacendado era igual al hacendado. Y no lo eres. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabela. No eran de rabia, sino de un dolor compartido. Mi familia te destruyó la vida. Tu familia me la arrebató. Pero la vida la he construido yo, aquí, con estas manos. Y ahora contigo. Ella extendió la mano y tocó la cicatriz más grande en su brazo. Esto fue en la mina. Él asintió. El precio de conocer un secreto muy grande. Y la beta, la sangre de luna. Cayetano esbozó una sonrisa triste. Existe. Es más rica de lo que nadie imagina. Pero su plata está maldita. Ha regado con sangre cada peso que ha producido. Yo jamás la revelaré. Prefiero morir aquí, libre y pobre, que vivir como un fantasma rico en una jaula de oro. Isabela lo miró, y en ese momento tomó la decisión más importante de su vida. No era la hija de don Rodrigo. Era la mujer que había aprendido a vivir, y quizá a amar, en un jacal de adobe junto a un hombre digno. Tomó el manuscrito y las cuentas. Esto no se queda aquí. Esto vuelve a la hacienda de la Cruz. Pero no para hacerlos más ricos. Para enfrentarlos. Regresar fue como entrar en la boca del lobo. La hacienda de la Cruz seguía igual, imponente y fría. Don Rodrigo recibió a su hija en su despacho, con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Has venido a suplicar para volver? Demasiado tarde. Isabela, vestida con el sencillo huipil que las mujeres de la comunidad le habían regalado, no se inmutó. Arrojó el cofre sobre el escritorio. No vengo a suplicar. Vengo a recordarles. Don Rodrigo abrió el cofre, palideció al ver los documentos. Su hermano, don Sebastián, que estaba presente, soltó un juramento. ¿De dónde sacaste esto, muchacha desvergonzada? ¿De dónde ustedes lo escondieron, en la vida del hombre al que creyeron quebrar? Cayetano. El esclavo que sabe dónde está la sangre de luna. El hombre al que asesinaron a su familia en esa mina para callarlo. La acusación resonó en la habitación como un trueno. Don Rodrigo se puso de pie, furioso. Él es una propiedad, un esclavo, su vida no vale nada. Vale más que toda su plata, gritó Isabela, por primera vez alzando la voz contra su padre. Porque él me ha tratado con más humanidad en un mes que usted en toda mi vida. Usted no me entregó como castigo. Me entregó como espía, como carnada, para mantener controlado al único hombre que podría derrumbar su farsa de riqueza legítima. ¿Y sabe qué, padre? Falló. Don Sebastián se acercó, amenazante. Ese negro te ha lavado el cerebro. Dinos dónde está la beta o te arrepentirás. En ese momento, la puerta del despacho se abrió. No era un sirviente. Era Cayetano. Había seguido a Isabela en la distancia, y ahora estaba allí, en el umbral, su presencia llenando la sala. No llevaba armas, pero su mirada era suficiente. La beta está donde siempre ha estado, dijo con voz calmada, pero que cortaba el aire. Bajo la capilla de la hacienda. Donde sus antepasados rezaban mientras mis hermanos morían agonizando en los túneles debajo. Toda su santidad está construida sobre nuestros huesos. El silencio fue sepulcral. Era el secreto mejor guardado. La mina secreta estaba justo debajo del símbolo de su piedad. Don Rodrigo se desplomó en su silla, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad. ¿Qué quieren?, preguntó, viejo y cansado de repente. Isabela tomó la palabra. Queremos nada de ustedes. Solo esto, la escritura de libertad plena e irrevocable de Cayetano, reconocida por el virrey. Y la escritura de las tierras donde vivimos, a su nombre. Nos iremos de aquí,
y jamás revelaremos el secreto de la sangre de Luna, mientras ustedes dejen de buscarnos, de vigilarnos. La maldición de esa plata se la quedan ustedes. Fue un intercambio diabólico, silencio por libertad. Accedieron. Con los documentos legales en la mano, Isabela y Cayetano abandonaron la hacienda de la Cruz para siempre. No volvieron al jacal solitario. Con lo poco que tenían, y con la ayuda de la comunidad indígena y mestiza que los había acogido, fundaron algo nuevo. No una hacienda, sino un refugio. Un lugar para libres, para hijos de esclavos escapados, para mujeres desamparadas, para cualquiera que llegara con el corazón roto y las manos dispuestas a trabajar. Años después, el lugar era conocido como El Escondite. Donde no había señores y siervos, sino compañeros. Isabela, con sus manos fuertes, ahora dirigía la huerta comunal. Cayetano enseñaba a los más jóvenes a tallar la madera y a leer las estrellas. Habían adoptado a una niña huérfana, fruto de la violencia de los capataces en otra hacienda, y la llamaron Lucía. Su risa era la música del nuevo hogar. Una tarde, un mensajero llegó con noticias: la hacienda de la Cruz estaba en quiebra. La veta a sangre de Luna se había inundado misteriosamente, haciendo imposible su extracción. Don Rodrigo había muerto de ira y orgullo herido. La maldición, al final, había cumplido su ciclo. Isabela y Cayetano observaban el atardecer desde la colina, viendo a Lucía correr entre los surcos de maíz. Él tomó su mano, ya no la de una niña mimada, sino la de una mujer que había elegido su propio destino. ¿Alguna vez te arrepentiste?, le preguntó él. Isabela sonrió, una sonrisa plena, sin rastro de la amargura de antaño. Me arrepiento de una sola cosa: no haber sido entregada a ti mucho antes. Esta historia nos demuestra que las cadenas más fuertes no son las de hierro, sino las del silencio y la complicidad. Y que la verdad, por escondida que esté, siempre sale a la luz. Isabela y Cayetano eligieron la libertad pobre sobre la riqueza esclava, y en esa elección encontraron un amor que ningún poder pudo comprar. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia de amor, traición y redención en la época de la esclavitud en México te llegó al corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias.